Debemos darnos cuenta de que nuestro ego, o yo, no es una identidad, sino que es solo una creencia que justifica nuestros comportamientos de aversión, avidez e ignorancia. Yo actúo así porque debe ser así, yo actúo así porque es como quiero actuar, yo actúo así porque así es como debería actuar, yo actúo así porque hay mucha gente mala a mi alrededor. Cuando no sabemos lidiar con sabiduría a alguna situación, nos ponemos el escudo del ego y con esto nos cerramos a la sabiduría. Ciertamente, un escudo puede ayudarnos a soportar las espadas afiladas de los sufrimientos externos, pero también evita la entrada a nuestra propia sabiduría. Dice Dharmarakshita, pasamos toda nuestra vida en busca de entretenimiento, pero temblamos de temor ante el mero pensamiento de dolor. Así, siendo cobardes, somos aún miserables. Pero los valientes bodhisattvas aceptan el sufrimiento con alegría, y obtienen de su valor un gozo real y duradero. Lo cierto es que a nadie le gusta sufrir. Por eso, todo el mundo, desde su punto de vista, es buena persona. Todos, conscientemente, sabemos el mal que hay en nuestras acciones y, como lo sabemos, nos la ingeniamos para escapar de su sufrimiento de diferentes maneras, no queriendo afrontar ni ver de cerca nuestras propias malas acciones. Debido a nuestra obsesión con protegernos a nosotros mismos, no somos conscientes del sufrimiento de los demás seres y, mientras nos protejamos y soportemos el sufrimiento que aparece, nunca pensamos en cultivar un buen karma con nuestras acciones y pensamientos de bondad hacia los demás seres. Estamos básicamente en un ciclo de provocar sufrimiento y protegernos a nosotros mismos de nuestro propio sufrimiento provocado. Esa actitud de autoprotección crea en nosotros un estado de ignorancia, y el estado de ignorancia crea más acciones negativas. Se nos ha enseñado que la felicidad y el sufrimiento dependen de nosotros mismos, pero los demás seres también son nosotros mismos. De acuerdo con cómo tratemos a los demás seres, que son proyecciones de nuestra propia mente, nos tratarán. Todo se nos devuelve porque todo es una expansión de nuestra propia mente. Si realmente vamos a decir, mi felicidad no depende de nadie, deberíamos decir lo mismo del sufrimiento. Pero difícilmente nos atrevemos a decirlo. Realmente no hay ningún ser en ninguna parte, son tan ilusorios como una fuente de agua en el desierto. Viendo los seres tal y como son, vacíos, desaparecen los amigos y los enemigos. Y si todos los seres realmente son ilusorios y vacíos, ¿por qué nosotros no lo seríamos también? Si una persona realmente comprendiera la naturaleza ilusoria de los seres, jamás mataría, insultaría, se enojaría, engañaría, competiría, discutiría y calumniaría a ningún ser. Realmente no hay nadie que comprenda y nada que sea comprendido. Simplemente hay que aprender a no distraernos con disputas, conflictos y dejar reposar la mente en su estado puro y original. Pero, ¿cómo vamos a dejar reposar la mente mientras seguimos comportándonos como animales pensando en nosotros mismos en términos del yo y mío? Mientras sigamos pensando en términos de tú y yo, nunca seremos capaces realmente de ser dueños de nuestra propia felicidad. Nosotros mismos creamos la división y nosotros mismos podemos reconocer que nada está separado de nosotros. Buda dice algo muy especial en uno de sus sutras. Él dice, un hombre malvado no conoce a un hombre malvado ni tampoco a un hombre virtuoso. Pero el virtuoso conoce al hombre virtuoso y conoce también al hombre malvado. El mal es un estado de ignorancia, inconsciencia, nada más. Un hombre inconsciente no puede conocer a un hombre inconsciente, pues está inconsciente para conocer al otro, por lo que tampoco conoce al hombre consciente. Por otro lado, un hombre con consciencia, como es consciente, conoce tanto al hombre con consciencia como al que es inconsciente. Si uno realmente reconociera el mal como mal y lo bueno como bueno, directamente, sin duda alguna, uno se abstendría de cometer actos malos, siendo conscientes de sus consecuencias y, en cambio, siempre cometería actos virtuosos, siendo consciente de sus consecuencias. Pero el hombre malvado, precisamente porque no conoce el mal como mal y el bien como bien, se recreará en el mal una y otra vez. Todo el mundo puede suponer que conoce, pero en un estado de inconsciencia no es posible el conocer. Un hombre consciente significa que tiene un punto de vista correcto, que sabe qué es el karma y el peligro que supone un futuro nacimiento en las dimensiones inferiores. Siempre actuará de forma virtuosa, absteniéndose de ser violento con ningún ser, siendo generoso y compasivo, teniendo siempre fe en las enseñanzas de los despiertos.
Eso lo conducirá, gracias a su karma, a una vida feliz, presente y futura, libre de obstáculos y perfecta para avanzar en el sendero espiritual. Si ahora mismo, como seres humanos, que poseemos todos los sentidos funcionando correctamente y con buena salud, tenemos aún así muchos obstáculos para la liberación. ¿Cuánto más tendríamos, si renaciéramos en una vida más miserable, como la de un animal? Tendríamos el doble de obstáculos. Por lo tanto, debemos aprovechar esta vida, que es una gran oportunidad para elevarnos a dimensiones superiores. El Buda dice, ¿y qué puntos de vista sostiene una persona injusta? He aquí, una persona injusta mantiene puntos de vista como estos. No hay nada dado, nada sacrificado ni nada ofrendado. No hay frutos ni resultados de las acciones buenas o malas, no hay este mundo ni el otro, no hay madre ni padre, ni seres que renazcan espontáneamente. No hay en este mundo ascetas ni brahmanes. Normalmente, en el estado de conciencia en el que estamos, no encontramos sentido en algunas formalidades como las oraciones, las ofrendas, el karma, la vida más allá de este mundo material, etc. Es normal, pero si seguimos las enseñanzas del maestro y las ponemos en práctica, podremos comprobar nosotros mismos que lo que él dice es cierto y verdadero. Si queremos realmente avanzar en el sendero espiritual, tenemos que tener confianza en todo lo que dice el maestro. Sin confianza o fe como requisito previo, viviremos en la duda o en el nihilismo y al final no llegaremos a nada, no ganaremos nada. El sentido de la vida del ser humano es ser un explorador, descubrir, incluso si explora algo que al final no existe, por lo menos descubrirá algo directamente, que tal cosa no existe. Pero si nos quedamos en la duda, la mente se embota, la pereza se apodera de nosotros y nuestra mente nunca se desarrolla. Así que, en realidad, no se trata de las acciones en sí. No son las acciones en sí lo que crea un karma positivo, sino nuestro estado mental, nuestro estado de conciencia. Las acciones son solo lo más superficial. El simple hecho de tener fe en el maestro espiritual de forma auténtica nos conduce a un destino más feliz, porque nuestro estado de conciencia se está transformando y, debido a eso, las buenas acciones ocurren naturalmente. Así que nuestras acciones positivas son solo una indicación de que nuestra conciencia está desarrollándose. Si notas que tus acciones son negativas, felicidades, reconocerlo es lo más importante. Ahora, lo que deberías hacer es ser consciente sobre el karma y los resultados de las acciones positivas y negativas, deberías escuchar y recordar las enseñanzas de los maestros con fe. Manteniendo la suficiente fe, despertará en nosotros un estado de conciencia elevado de la realidad, y entonces el karma negativo poco a poco será purificado a medida que uno sea conducido a una dimensión de la realidad más elevada. Existe un texto, llamado La Rueda de las Armas Afiladas, que, sin duda, es el texto más poderoso que existe para purificar en nosotros todos los karmas negativos. Leerlo o escucharlo con profunda fe puede elevar nuestra conciencia hacia el pico más alto, haciéndonos descubrir por primera vez del estado dormido en el que estamos. Es una invocación a una deidad budista llamada Yamantaka. No es que realmente la deidad nos eleve en conciencia y destruya nuestro karma negativo, recordemos que todo está en nuestra propia mente, si visualizamos a la deidad purificándonos de todos nuestros karmas negativos, elevándonos a una conciencia superior. Si visualizamos esto con profunda fe mientras escuchamos el texto, realmente ocurrirá. Todo depende de nuestra mente, la deidad es tu propia mente liberándote, no existe nada exterior a nosotros mismos. Así como nuestra mente nos encarcela, con ella podemos liberarnos. Ahora simplemente ponte cómodo, cierra los ojos si quieres para mejor visualización y simplemente escucha. Muestra todos tus poderes, oh poderoso protector. Za. Za. Amarra a este enemigo, no lo dejes suelto. Pat. Pat. Libéranos con tu poder, oh gran Señor por sobre la muerte. Corta. Corta. Rompe el nudo del autointerés que nos ata por dentro. Aparece Yamantaka, oh iracundo protector. Tengo más peticiones que hacerte aún. Este saco de 5 venenos, errores y engaños, nos arrastra hacia abajo en las arenas movedizas del diario enredo de la vida, córtalo, córtalo, hazlo jirones. Somos arrastrados a los sufrimientos de renacimientos miserables, pero sin prestar atención al dolor, vamos tras su causa.
pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Tenemos grandes expectativas de logros rápidos, pero no queremos trabajar en las prácticas que estos involucran. Tenemos muchos bonitos proyectos que planeamos cumplir, pero ninguno de ellos acaba siendo realizado. Pero sin prestar atención al dolor, vamos tras su causa. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Nuestro deseo de ser felices es fuerte todo el tiempo, pero no recolectamos mérito para cosechar este resultado, tenemos poca resistencia a las dificultades y el sufrimiento, pero empujamos sin piedad para obtener las cosas que queremos. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Comparativamente fácil desarrollamos nuevas amistades. Pero como somos insensibles, ninguna de ellas dura, estamos llenos de deseo de comida y finas ropas, pero al no poder ganárnoslas, robamos y planeamos estratagemas. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Somos expertos en alabar a otros para obtener favores, pero siempre nos quejamos, estamos tristes y deprimidos. No podemos soportar apartarnos del dinero que hemos juntado. Cual avaros lo acumulamos y sentimos que somos pobres. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Hemos hecho muy poco para beneficiar a cualquiera, pero siempre les recordamos todo lo que por ellos hemos hecho. Nunca hemos logrado nada en nuestra vida, pero alardeamos y presumimos, estamos llenos de orgullo. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Tenemos muchos grandes maestros y profesores para guiarnos, pero evadiendo nuestro deber, ignoramos lo que ellos enseñan. Tenemos muchos discípulos, pero nunca los ayudamos, no podemos molestarnos en darles consejo. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Prometemos hacer muchas acciones heroicas, pero en la práctica les damos a otros tan solo una ayuda mínima. Nuestra fama espiritual se ha esparcido a lo largo y a lo ancho, pero internamente, todos nuestros pensamientos son repulsivos no solo para los dioses, sino para los demonios y los espíritus también. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Hemos leído muy poco, escuchado solo unas pocas enseñanzas, pero hablamos con autoridad pomposamente sobre el vacío. Nuestro conocimiento de las escrituras es penosamente inexistente, pero embaucadoramente inventamos cosas y decimos lo que queremos. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Tenemos muchos asistentes y gente a nuestro alrededor, pero nadie nos obedece ni presta atención a lo que decimos. Sentimos que tenemos amigos en posición de poder, pero si necesitamos ayuda, nos quedamos solos. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Ganamos estatus noble y rangos prestigiosos, pero nuestro conocimiento es más pobre que el de un espíritu. Somos considerados grandes gurús, pero incluso los demonios no albergan tal odio ni deseo aferrado, o una perspectiva tan estrecha como la que parecemos tener. Pisotéalo, pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta.
Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Hablamos de teorías y de las más avanzadas enseñanzas, pero nuestra conducta cotidiana es peor que la de un perro. Somos educados, inteligentes y versados en grandes conocimientos, pero lanzamos por los aires cualquier base ética. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Tenemos deseos egoístas y horrible enojo, que nos pudre por dentro, aunque nunca lo admitiríamos. No obstante, sin provocación criticamos a otros, y creyendo tener la razón los culpamos de fallas que nosotros poseemos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Vestimos ropas de color azafrán, pero buscamos nuestra protección y refugio en espíritus y dioses de este mundo. Hemos prometido mantener votos solemnes de moral estricta, pero nuestras acciones van de acuerdo a senderos malignos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Nuestro placer y felicidad proviene de los budas, los gurús, las enseñanzas y aquellos que viven unidos a ellas, pero hacemos ofrendas a fantasmas y espíritus. Toda nuestra guía proviene de las enseñanzas, pero engañamos a quienes nos dan consejo. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Buscamos tener casas en reclusión monástica, pero atraídos por las distracciones nos aventuramos al pueblo, escuchamos discursos que nos enseñan la más noble práctica, pero perdemos todo nuestro tiempo adivinando la fortuna con los dados. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Renunciamos a nuestros votos monásticos, el verdadero camino para ganar la liberación, preferimos casarnos, tener hijos y hogares. Lanzamos por los aires esta rara oportunidad para ser felices, y perseguimos más sufrimiento, más problemas e infortunios. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Descartando nuestra práctica para obtener la liberación, deambulamos buscando placer o ganancia. Hemos obtenido cuerpos humanos con dones preciosos, pero solamente los utilizamos para obtener renacimientos infernales. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Ignorando los efectos que un maestro nos puede traer, viajamos de negocios en busca de ganancia y beneficios, dejando atrás las sabias enseñanzas de nuestro gurú, viajamos a distintos lugares en busca de algo de diversión. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Acumulamos lo que tenemos, nunca dispuestos a usarlo, y succionamos nuestra comida y ropa de los amigos. Dejamos a un lado la riqueza de la herencia paterna, y tomamos de otros tanto como podemos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Es asombrosa cuán poca resistencia tenemos para practicar meditación, pero sin embargo fingimos haber ganado poderes especiales para engañar a otros. Nunca nos ponemos al corriente con los senderos de gran sabiduría, pero corremos de aquí para allá con innecesario gran apuro. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final.
Alguien nos da consejo desde las profundidades de su corazón, que es por nuestro propio bien, pero es duro para nuestros oídos, y cuando alguien sin ningún sentimiento auténtico por nosotros engañosamente nos dice lo que queremos escuchar, sin gusto ni discernimiento somos amables con ellos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Cuando otros nos consideran amigos cercanos y queridos y nos relatan confidencialmente todo lo que saben, revelamos sus profundos secretos especialmente a sus enemigos. Cuando tenemos buenos amigos que está constantemente con nosotros, localizamos sus puntos débiles para poder atormentarlos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Nuestra envidia es fuerte y cualquier cosa que se dice siempre somos escépticos, dudamos de su sentido. Somos problemáticos, malhumorados y difíciles de trato, infligiendo un comportamiento repugnante a los demás. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Cuando alguien nos pide hacer algo por ellos, nunca concedemos, sino que en vez de eso ideamos métodos retorcidos para infligirles algún daño. Cuando otros conceden y están de acuerdo con nuestros puntos de vista, no accedemos y discutimos aún más. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. No ponemos atención a lo que otros nos dicen, somos un reto para los que están con nosotros, les ponemos los nervios de punta. Nuestros sentimientos son heridos con el más pequeño comentario, y sostenemos rencores fuertemente, nunca perdonamos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Siempre estamos celosos de aquellos con alta posición. Sentimos que los grandes gurús son amenazas que hay que evitar. Abrumados por el apego y regidos por nuestras pasiones, perdiendo todo nuestro tiempo deseando amantes jóvenes. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. No pensamos en las amistades como en compromisos de largo plazo, tratamos a los viejos compañeros con descuidada negligencia. Y cuando estamos haciendo amistad con un extraño, tratamos de impresionarlos con maneras grandilocuentes. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Carecemos de clarividencia pero mentimos, fingiendo poderes y cuando se comprueba nuestro error, debemos soportar todos los reclamos. Tenemos poca compasión con los que están cerca de nosotros cuando ellos se equivocan, arremetemos contra ellos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Tenemos una pobre educación y conocimientos limitados, cada vez que hablamos estamos inseguros de nosotros mismos. Nuestro aprendizaje de las escrituras es escaso. Cuando escuchamos enseñanzas, dudamos que sean ciertas. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Haciendo un hábito de enojo y pasión despreciamos a cualquiera que conocemos. Y haciendo un hábito del resentimiento envidioso, atribuimos sus frutos a otros, descalificando su valor. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final.
No seguimos procedimientos adecuados de estudio, decimos que es innecesario leer los vastos textos, sentimos que no es valioso aprender de los gurús, desairamos las enseñanzas orales, y creemos saber más. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Erramos en explicar lo que enseñan las tres canastas, pero en su lugar, moramos en teorías que creamos nosotros mismos, carecemos de profunda convicción y fe en las enseñanzas. Cualquier cosa que decimos, deja a los discípulos confundidos. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. No despreciamos acciones poco sabias e inmorales, elegimos debatir y escoger fallas en las excelentes enseñanzas y trabajos de grandes maestros. Pisotéalo, baila sobre su cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Nunca nos apenamos cuando actuamos desafortunadamente, solo acciones respetables nos hacen sentir avergonzados. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Todas las cosas que deberíamos hacer no las hacemos, ni siquiera una vez, porque el comportamiento impropio toma todo nuestro tiempo. Pisotéalo, baila sobre la cabeza de este concepto traicionero de la preocupación egoísta. Arranca el corazón de este carnicero autocentrado que sacrifica nuestra oportunidad de obtener la liberación final. Oh poderoso destructor de los demonios del egoísmo con cuerpo de sabiduría desencadenado de cualquier atadura, Yamantaka, ven blandiendo tu garrote de punta de cane de sabiduría no egoísta, de vacío y gozo. Sin ningún recelo empuña tu arma fiera y con furia gírala 3 veces alrededor de tu cabeza. Con toda tu fiereza aplasta este enemigo espantoso. Aplasta el concepto del ego con tu sabiduría poderosa. Con tu ilimitada compasión, protégenos del sufrimiento, de las miserias causadas por las acciones autocentradas, destruye nuestra actitud autocentrada de una vez por todas. Con todos los sufrimientos que otros experimentan, asfixia completamente nuestra preocupación egoísta. Los sufrimientos de otros surgen de los 5 venenos. De este modo, cualquier engaño que aflija a otros seres, tómalo para ahogar los engaños de la existencia inherente del yo. No teniendo duda, y pudiendo reconocer la causa y la raíz de todos los errores que cometemos, si aún queda en nuestras mentes una parte que tienda a tolerar los engaños de nuestra existencia inherente, destruye entonces esta parte que se aferra en nuestra mente, que en contra de nuestros verdaderos deseos, aún nos engaña. Así como todo lo que es erróneo puede ser rastreado a una fuente, la preocupación por nosotros mismos que apreciamos tanto, debemos meditar ahora en la bondad de los demás. Aceptando el sufrimiento que nunca desearon, debemos dedicar completamente nuestras virtudes para todos. Que aceptando nosotros mismos las acciones engañosas y no virtuosas que otros han cometido en el pasado, en el presente y en el futuro con mente, palabra y cuerpo, puedan los engaños de otros al igual que los nuestros, ser las condiciones favorables para obtener la iluminación, tal como los pavos reales que comen veneno y prosperan. Así como los cuervos pueden ser curados cuando ingieren veneno, a través de un antídoto dado a tiempo, dirijamos todos nuestros méritos virtuosos, para que puedan llenarse de oportunidades para liberarse. Que todos los seres sintientes alcancen pronto la budeidad. Hasta el momento en que todos los seres maternales y yo obtengamos las condiciones perfectas para ser Budas, aunque la fuerza de nuestras acciones causa que deambulemos por diferentes reinos en los 6 estados de renacimiento, que podamos ayudarnos unos a otros, a mantener nuestro objetivo fijo en la orilla de la iluminación. Y después, aunque sea tan solo por el bien de un ser sintiente, que gustosamente renazcamos en los 3 estados inferiores. Con la conducta iluminada que nunca se debilita, que podamos guiar a todos los seres con renacimientos miserables, fuera del sufrimiento y de las causas del dolor. Tan pronto como estemos dentro de este reino, que los guardias de los infiernos nos vean como gurús. Que las armas de tortura que sostienen se conviertan en flores, que todo el daño se aquiete y crezcan la paz y la felicidad.
Y entonces que hasta los seres infernales desarrollen clarividencia y tomen altos renacimientos como humanos o dioses. Desarrollando fuertemente el deseo de ser Budas, que puedan retribuir nuestra bondad a través de atender a las enseñanzas y nos consideren como gurús con confianza y certeza. Después, que todos los seres sintientes de los 3 renacimientos superiores perfeccionen la meditación sobre el vacío del yo. De esta manera que puedan ellos comprender la no autoexistencia, del involucramiento mundano y también de la libertad. Que emplacen la concentración en estas 2 cualidades por igual, viendo sus naturalezas como igualmente vacías. Si practicamos estos métodos pronto venceremos a nuestros verdaderos enemigos, la autopreocupación y el enamoramiento de nosotros mismos. Si practicamos estos métodos también venceremos conceptos de personalidad falsos que sostenemos como verdaderos. Entonces meditando conjuntamente en la ausencia de autoexistencia y en la sabiduría no dual del vacío y el gozo, ¿cómo podría alguien no obtener las causas para lograr un cuerpo físico de Buda y su fruto, la budeidad? Oh, mente, entiende que los tópicos discutidos aquí son todos fenómenos interdependientes. Pues las cosas deben depender en el surgimiento dependiente para tener existencia. No se pueden sostener a sí mismas. El proceso del cambio es encantador como la magia, pues la forma física no es nada más que apariencia mental, como una antorcha girando parece un círculo de fuego. No hay nada sustancial en la fuerza vital de nadie. Se desmorona como un tronco remojado. Y no hay nada sustancial en la duración de la vida de nadie. Explota en un instante como burbujas de espuma. Todas las cosas de este mundo son como apariciones nebulosas, al ser examinadas de cerca se desvanecen y se pierden de vista. Cual espejismos estas cosas a la distancia parecen preciosas, pero al acercarnos no pueden ser encontradas. Todas las cosas son como imágenes encontradas en un espejo, y sin embargo imaginamos que son reales, muy reales. Todas las cosas son como la brisa o como nubes en una montaña, y sin embargo imaginamos que son estables y firmes. Nuestro enemigo, nuestra insistencia en identidades egoicas, verdaderamente nuestras, que desearíamos fueran seguras. Y nuestro carnicero, la preocupación egoísta por nosotros, como todas las cosas estos aparentan ser verdaderamente existentes, aunque nunca han sido verdaderamente existentes en absoluto. Aunque aparentan ser concretos y reales, nunca han sido reales, en ningún momento y en ningún lugar. No son cosas que deberíamos cargar con valor último, ni tampoco negarles su verdad relativa. Como nuestro aferramiento al ego y el amor por nosotros mismos carece de cimientos sustanciales con verdadera independencia, ¿cómo podrían producir acciones que existan por sí mismas? Y entonces ¿cómo podría este cruel círculo vicioso de sufrimiento, el fruto de esas acciones, ser real desde su núcleo? Aunque todas las cosas carecen de existencia inherente, así como la cara de la luna puede ser vista en una taza de agua clara que refleja su imagen, los varios aspectos de la causa y el efecto aparecen en este mundo relativo como reflejos. Entonces, por favor, en este mundo de apariencias solamente, asegurémonos de que lo que hagamos sea virtuoso, y evitemos todos aquellos actos que nos pueden causar gran dolor. Cuando nuestros cuerpos son carbonizados en una horrible pesadilla, por las llamas de una explosión estelar que dan fin al mundo, aunque esta tragedia no esté realmente sucediendo de cualquier forma, sentimos gran terror y gritamos. De manera similar los renacimientos desafortunados, en los infiernos o como espíritus no son reales en verdad, pero de todos modos podemos experimentar sus dolores. De ese modo, temiendo tales sufrimientos como arder en vida, debemos de cesar todas las acciones que acarrean tales resultados. Cuando nuestras mentes deliran, ardiendo en fiebre, aunque no hay oscuridad, sentimos que nos hundimos cada vez más profundamente en un agujero negro. Con las paredes estrechándose entre más profundo caemos, de manera similar, aunque nuestra ignorancia oscura carece de existencia inherente, de cualquier modo debemos por todos los medios de liberarnos de esta asfixiante constricción. Poniendo en uso los 3 tipos de sabiduría. Si cuando los músicos tocan una bella melodía, examináramos el sonido que producen, veríamos que no existe en sí mismo. Pero cuando no estamos haciendo un análisis formal, permanece una bella melodía para escuchar, que es meramente una etiqueta sobre notas y ejecutantes. Es por eso que la música hermosa puede aligerar a los corazones tristes.
Cuando examinamos de cerca los efectos y sus causas, vemos que ambos carecen de existencia inherente. No pueden sostenerse solos, ni completos ni en partes, pero parecen existir eventos que surgen y cesan independientemente que, de hecho, están condicionados por varias fuerzas, componentes y partes. Es en este preciso nivel en el que experimentamos el nacimiento y la muerte y lo que sea que traiga a la vida. Entonces, por favor, en este mundo de apariencias solamente, asegurémonos de que lo que hagamos sea virtuoso, y evitemos todos aquellos actos que nos pueden causar gran dolor. Cuando una vasija ha sido llenada por el gotear del agua, las primeras gotas no la llenan por sí solas, ni tampoco la llenaron las últimas gotas solamente. Fue llenada por una colección interdependiente de causas y fuerzas que se unieron todas: el agua, el vertedero, la vasija y demás cosas. Es precisamente lo mismo cuando nos toca experimentar placer y dolor, los resultados de nuestro pasado. Los efectos nunca provienen de las primeras acciones causales, y tampoco surgen de los últimos actos numerosos. Tanto el placer como el dolor provienen de colecciones interdependientes de fuerzas y de causas combinadas. Entonces, por favor, en este mundo de apariencias solamente, asegurémonos de que lo que hagamos sea virtuoso, y evitemos todos aquellos actos que nos pueden causar gran dolor. Cuando no hacemos una disección formal con la lógica, meramente dejando que los hechos de la vida fluyan libremente, aunque experimentamos sentimientos de placer, en la verdad última esta experiencia de felicidad carece de autoexistencia inherentemente real, y sin embargo, en el nivel operativo del día a día esta apariencia ilusoria tiene verdad relativa. Entender completamente este profundo significado, para personas de mente lenta, sí, será difícil. Y ahora cuando tratamos de realizar contemplación cercana del vacío, ¿cómo podemos tener siquiera una sensación de la verdad convencional al mismo tiempo? ¿Pero qué puede haber que tenga verdadera autoexistencia? ¿Y qué puede haber que carezca de verdad relativa? ¿Cómo puede alguien en algún lugar creer en tales cosas? Tal como los objetos del vacío son no autoexistentes, el vacío de los objetos mismos es el mismo. El evitar el vicio y practicar la virtud están asimismo vacíos de toda construcción mental que dicta que son actos independientes, autocontenidos. De hecho, del todo, carecen por completo de todas las proyecciones mentales y de toda preconcepción. Por lo tanto, si podemos enfocar nuestra concentración clara en el vacío sin que nuestra mente vague y se extravíe, entonces en verdad habremos llegado a ser seres maravillosos, con un entendimiento vasto del más profundo vacío. Practicando de esta manera las dos bodhicittas, de la verdad última y la verdad convencional, de esa forma completando sin interferencia colecciones de mérito y visión profunda también, que podamos todos obtener rápidamente la total iluminación.